Bueno, un cordial saludo para todos nuevamente en esta mañana de domingo. Nos encontramos para aprender más de la palabra del Señor. Y como cada domingo, cada primer día de la semana, participamos de los símbolos recordando esa gran obra del Señor Jesús. Entonces, para comenzar les invito a que tengamos una palabra de oración. Dios bendito, Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana porque nos has regalado este día y gracias, Señor, porque hemos podido participar de los símbolos del pan y el vino. Pero más importante es que estamos recordando esa gran obra del Señor Jesús. Esa obra que nos hace aceptos, esa obra que nos dio como regalo, que a pesar de nuestra naturaleza humana, oh Dios, tú diste a tu Hijo, dio su vida y hoy Él ha resucitado, está a tu diestra, Padre Santo. Ha preparado un sitio maravilloso donde pronto estaremos todos. Tú nos vas a llamar a tu presencia, a cada uno en su momento, o si no, antes viene el Señor Jesús por toda su iglesia. Entre tanto, pues seguimos con esa esperanza y cada día creciendo espiritualmente, sirviéndote, Señor, y dando cumplimiento a tus mandamientos. Hoy, el mensaje que nos trae, Señor, para nuestras vidas, que nos ayude a crecer y a ser cada día mejores. Dejamos en tus manos este momento, Padre. Gracias te damos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, bien. Entonces, hace unos días me estoy acordando yo sobre la humildad y fue algo que de pronto, bueno, no sé, el Señor quiso que hablara sobre ese tema. Y es que me acuerdo en mis años por allá, cuando era mucho más joven, cuando era niño, no sé, no muchos, pero bueno. Siempre decían, o escuchaba yo que mis papás o la familia o alguien decía, mire, ese muchacho de una humilde familia se superó, estudió, hoy en día es el gran abogado, es el gran gerente, es el gran empresario. Entonces, siempre decían, ese muchacho de una familia humilde. Entonces, en ese momento nosotros, por lo menos yo, la humildad para mí era pobreza. Claro, un niño humilde, mire, se superó y fue. Entonces, la humildad muchas veces la hemos tenido como que es un pobre, pero nos remitimos a la parte material, la parte económica, incluso a la parte intelectual. Era humilde, hoy en día es un gran señor, se superó. Entonces, la mentalidad es de cuánto tienes, cuánto vales, y ahí estamos entonces mirando la humildad, ¿verdad? Una historia por ahí, que en una iglesia, porque no nos escapamos ninguno, un feligrés por allí, los hermanos lo premiaron. No, porque él es una persona muy humilde, ¿para qué? Es, bueno, un encanto de hermano, y le dieron un premio, una medalla. Al otro domingo llegó el hermano luciendo su medalla, no cabía por la puerta sacando pecho, era el mejor, ¿verdad? Había ganado premio por humilde. Y se dieron cuenta que en realidad se habían equivocado, porque él cambió esa humildad por orgullo. Y entonces, ¿a dónde está la humildad que le vieron, verdad? Le quitaron la medalla. Y hay ejemplos así. Entonces, vamos viendo y yo fui comprendiendo que la humildad realmente no es por lo que tenemos económicamente. Nuestra humildad es mucho más que eso, ¿verdad? Porque entonces el rico no sería humilde, porque los ricos tienen plata, económicamente son los que mandan, los que dicen, exigen un rico. Entonces un rico nunca va a ser humilde. Pero el pobre, pues, el pobre no tiene plata, el pobre siempre está como amedrentado, como callado, como que a veces está en un sitio donde cree que no debe estar, porque ve la pompa y el dinero. Entonces no es humilde. Y estamos muy equivocados. Eso no es la humildad, porque puede ser lo contrario, ¿verdad? Habrá muchos ricos que el Señor les ha provisto económicamente y son, ¿verdad?, grandes personas, muy amables, muy atentos, ¿verdad? No todos los ricos son
no humildes. Hay muchos que son humildes. Y pasa lo mismo con el pobre, económicamente. Entonces, como dije, la humildad realmente no se tiene que no se va a remitir directamente a lo que es la parte económica. Y generalmente vemos la humildad cuando realmente, en muchos casos, la tal humildad no es verdadera. Y nosotros los humanos, ¿verdad? No lo somos. Es difícil. Así nosotros digamos, no, es que yo soy el más humilde. Cuando ya dice, ya yo soy el más humilde, ya dejo de ser humilde. Se está alabando a sí mismo, ¿verdad? Entonces, es entender que más bien debemos bajarnos. Y yo iría hasta el punto quizá de rebajarnos desde el punto de vista espiritual y del trato para con los demás. Entonces, debemos ver la humildad es como Dios realmente nos ve. Él mira nuestro corazón y conoce nuestro actuar, nuestra forma de pensar y ser. Eso es lo que el Señor nos ve y Él puede decir si está actuando con humildad. Y eso es lo que nosotros debemos entonces aprender o seguir ese pensamiento del Señor. Humildad, pero como Él realmente nos lo quiere ver. Alguien dijo una vez que humildad es hacer una estimación correcta de uno mismo. Y bueno, sí, de pronto hagámonos un examen. ¿Qué estoy yo haciendo que no es correcto ante mis semejantes? Porque ante Dios puede que yo ande bien, pero en el momento en que yo ya hago cosas que no son correctas ante los semejantes, a los que me rodean, ya entonces se va perdiendo ese sentir que quiere el Señor que haya en nosotros. Alguien dijo también, la humildad no es negar el poder o los talentos que uno tiene. El Señor nos ha dado esos talentos y ese poder y debemos utilizarlos en pro del Señor, no negarlos. Admitir que esos talentos siempre provienen de Dios. Él nos va a dar lo que realmente nosotros necesitamos. Se manifiesta a través de nosotros el Señor. Y una vez, basado en estas cosas, pienso yo, unas palabras que son textuales de un gran líder político, Winston Churchill dijo, yo no era el león, pero cayó sobre mí para darme el rugido del león. De pronto él leía la Biblia y esto lo extractó de tantos versículos que nos hablan de la misma manera. Y lo dijo así, no soy el león, pero el león cayó sobre mí para darme esa fuerza, darme ese poder. Yo soy cristiano, ¿verdad? No soy Dios, pero tengo todas esas cualidades que el Señor me ha dado, que el Señor me ayuda. Entonces, muchas veces es emocionalismo, ¿verdad? Una vez somos humildes y otra vez somos prepotentes. Entonces, porque las emociones, nos dejamos llevar por las emociones. Muchas veces por las ínfulas, como dije hace un rato, a alguien lo premiaron por ser humilde y al otro domingo ya no era humilde, sino era el más porque se sintió más que los demás. No supo entender el mensaje que le dieron. Entonces, a veces es complicado tratar el tema de la humildad, pero el Señor nos ayuda a que realmente miremos, porque en nosotros muchas veces predomina el orgullo. Es la contraparte de la humildad, el orgullo. Somos orgullosos y esto no nos permite entonces mirar, como dice el Señor, al superior a nosotros mismos, a los demás, ¿verdad? Entonces, Jesús enseñó en Mateo 23:12, lo podemos buscar en nuestras Biblias, palabras del Señor Jesús. Dice Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí está entonces un reflejo de cómo debe ser la humildad. No debemos ser prepotentes, el que más, porque de pronto hoy estoy aquí llevando el mensaje del Señor y entonces puedo decir soy mejor que los demás, sé más que los demás. No, quizá hay muchos hermanos que tienen más conocimiento, más oración, cualquier cantidad de cosas mejores que yo, simplemente que no lo demuestran porque hay otros temores en su persona. Pero entonces el Señor dice que no hay que creerse más porque va a ser más humillado, ¿verdad? Palabras del Señor Jesús. Y
Y un punto es eso que pasa con muchos predicadores que a través de los días, a través de la historia, uno ve. Muchas veces el predicador dice un mensaje que impacta a varias personas, a muchos. Y entonces vienen a abrazarlo y hermano, qué mensaje tan hermoso, usted sí sabe, usted sí. Y comienzan a adular a este predicador. No debe ser así. Porque eso hace que muchas veces ese predicador se crea que es el mejor. Y entonces va, después de estar humilde, enseñando en el púlpito, llevando el mensaje de la palabra de Dios, va a sacar pecho, ¿verdad? Enaltecerse o enorgullecerse porque lo están adulando. No debe ser así. Y si de pronto algún hermano lo dice, ay, me gustó porque me ayudó o cualquier cosa, bueno, está bien, hermano. Entender que esa persona quiso de buen corazón porque le va a ayudar en su vida, pero eso no quiere decir que yo sea. El mensaje fue del Señor. Entonces, la invitación a todos los hermanos y a todas las personas es que miren el mensaje, no el mensajero. Eso es básico. Lo vemos hoy en día con los domiciliarios, ¿verdad? Uno a veces ni se da cuenta quién es el mensajero, qué tipo de mensajero trae el paquete o el domicilio que ha solicitado, ¿verdad? Porque estamos más interesados. Entonces así debe ser. Interesarnos más por la palabra del Señor. Que el mensajero me cae bien y me gustó y bueno, de pronto muy moderadamente, pero no es necesario. No es necesario. Porque el que está llevando el mensaje es de parte del Señor y lo hace para el Señor y cada uno dará cuenta a Dios de sí. Entonces es importante, esto ayuda mucho para que esa humildad no se convierta en orgullo, ¿cierto? El apóstol Pablo escribió a los Colosenses 3:12. Miremos Colosenses 3:12. Dice el apóstol Pablo: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Qué bonito consejo del apóstol Pablo. Vestidos, humildad, paciencia, y a veces esa es la que no tenemos, es la que nos falta. No tenemos paciencia, ¿verdad? Y acompañado de una humildad, entre comillas, entonces, qué triste. Entonces, ese vestidos es cubrirnos de eso. Que realmente sintamos que en nosotros hay el sentir de compartir. Y no por orgullo, no porque me lo digan, no porque me lo agradezcan, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Ahí se coge una cantidad de cosas. Todo esto para que seamos en verdad humildes. Y mirándolo desde el punto de vista, entonces, que la humildad viene desde el punto de vista mental. Porque como yo pienso, yo actúo. Y que todo lo que yo haga sea siempre con desinterés y pensando que el Señor me está utilizando en ese momento y que todo lo que yo sé y todo lo que yo digo viene de parte de Dios. De parte de Dios. Entonces, interesante. Y que como tal, la humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de la propia inferioridad. Sí, que no nos sintamos más que los demás. Y mentalmente de pronto yo debo pensar que todos tienen un conocimiento igual o más que el mío. Debo respetar a los demás, porque yo no puedo escudriñar la mente de cada uno, de nadie, qué está pensando, hasta dónde llega su conocimiento. Y a veces creemos que alguien no sabe y resulta que sabe mucho más que nosotros. Entonces tenemos que ver esa humildad y no que realmente sea algo contrapuesto, que es el orgullo. Porque también tenemos esa tendencia que yo quiero sobresalir, ¿verdad? Y quiero ser humilde, pero sobresaliendo. O sea, la humildad, digamos que no es cobardía, la humildad no es debilidad, simplemente estar ahí buscando estar al nivel de los demás. Pero si no, quiero ser orgulloso, estoy reflejando más bien debilidad. Mi orgullo refleja debilidad y muchas veces desplegar humildad requiere de valor y fortaleza. Valor y fortaleza. Porque a veces queremos ser el que sabe más. Y quiero demostrar esa
la debilidad que yo tengo, reflejarla a través de algo que no conozco, para quedar bien. Un ejemplo que se me ocurre, que hay que construir una columna y hay que echarle cemento y arena. Pues todos sabemos que una columna se hace con cemento y arena, ¿verdad? Pero de pronto viene alguien que quiere saber y dice, no, es que hay que aplicar tanto de arena y tanto cemento, y resulta que está inventando solo porque quiere sobresalir o quiere, en medio de su orgullo, ocultar esa habilidad que tiene de ese conocimiento. Lo mismo nosotros con la palabra del Señor. Yo hablo, llevo el mensaje hasta donde yo sé y hasta donde me apoyo en la palabra. Siempre o algunas veces va a haber alguien que pregunta, vea, ¿qué sabe usted de esto? ¿Qué me dice? Hay preguntas que yo no tengo la respuesta. Entonces debo decir, hermano, esta respuesta no la tengo, déjame yo consulto una palabra del Señor, o venga y estudiamos, venga, miramos, pero no comenzar a decirle cosas haciéndose el conocedor, ¿verdad? Entonces a través de un invento y de mentiras de pronto llegar a ocultar esa habilidad, ese orgullo que tengo. No, por la verdad murió Cristo. Seamos genuinos, honestos. Eso también es parte de la humildad. Si realmente no tengo el conocimiento, hermano, no sé. Pero vamos a buscar, o dame un tiempo. Tenemos que ser así, y más con la palabra del Señor. No podemos estar inventando cosas, porque la palabra del Señor está toda escrita, allí dice todo. No tengo yo nada que inventar. Lo que tengo que hacer es leer, de pronto ayudarme con otros, aclarar situaciones, ¿verdad? Eso es lo que debemos ser siempre. Esa es la humildad, no de querer demostrar. Entonces, en la palabra de Dios en la Biblia, desde del hebreo, el hebreo traduce la palabra humíllate. Significa literalmente pisotea. O sea que humillar es el reemplazo de pisotear. Imaginémonos entonces cuando yo cojo y pisoteo algo ahí. Entonces imaginémonos allá abajo, un hormiguero a veces, ay, que las hormigas, y hay personas que cogen, bueno, yo no hago eso porque digo que las hormiguitas son creación de Dios, pero hay gente que coge y pisotea. Imaginémonos que nosotros somos esa hormiguita. ¿Qué tal que viniese alguien con su zapato número 40 y nos restregue contra ti? Algo desagradable, pero la invitación es para que lleguemos nosotros, a pesar del conocimiento, a pesar de todas las cosas, nos sintamos así. Lo estoy hablando desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes que el Señor es quien nos dice qué es lo que debemos decir y es quien nos ilumina cada día. Entonces, Proverbios 6.3, miremos el libro de Proverbios 6.3, dice: haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Has caído en la mano de tu prójimo. Hemos hecho cualquier cosa y trágame tierra, qué pena. Ahora hay que ir entonces y pisotearse, pedir perdón y hacer las paces. Esa es la invitación que nos hace el Señor, a que realmente haya en nosotros ese sentir de siempre estar a la par con los demás y mirarlos por encima, no mirarlos por encima, sino como superior a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces es reconocer nuestro error, enderezar nuestro camino. El Señor nos invita a que cada día estemos en su camino cumpliendo con sus mandamientos. En Colosenses 2.18 dice, Colosenses 2.18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. A veces nos metemos en nuestro propio ser, pero dice mente carnal, no mente espiritual. Y ahí termina la humildad. Ahí hacemos cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Porque no somos lo que aprendemos del Señor. Todos muchas veces aparentamos la humildad, no somos realmente, somos más bien mente carnal,
como dice aquí. Entonces, no hay en nosotros muchas veces esa humildad genuina, transparente, como el Señor quiere vernos, que seamos transparentes, ¿verdad? Entonces, algunos de aparente humildad pueden ser más orgullosos y más tenaces que cualquier otro, por la misma razón, ¿verdad? Quiere sobresalir, quiere que lo alaben, quiere que lo elogien, y entonces, a cambio de mantenerse en esa humildad y en esa pasividad, sacan pecho para que los admiren. Entonces, como humanos muchas veces hacemos cualquier cosa. No nos interesa a quién estemos haciendo daño. Entonces utilizamos esa humildad aparente que tenemos para conseguir lo que deseamos. Y así no debe ser. Las cosas se dan porque el Señor quiere que se den, o no se dan porque realmente no las merecemos. Entonces, y utilizamos esa humildad, ¿verdad? No, es que yo pobrecito, y el pobrecito no tengo, y el pobrecito, y todo el mundo lo mira como el pobrecito, y entonces pasa como una película que me vi ahí. Una señora inventó ese mismo cuento, que tenía un cáncer que no tenía, y se puso grave, y todo el mundo comenzó a mandarle ahí en el sector donde vivía, a hacerle aportes. Eran dólares. Recogió $16,000. Y el famoso cáncer era mentira. Los resultados que ella mostraba eran de una hermana que tenía y lo había falsificado. Entonces, a veces llegamos a eso. Queremos mostrar esa humildad, en este caso es económico, ¿verdad? No tenía plata, y el pobrecita, y utilizó eso, el pobrecito, para recoger una gran cantidad de dinero engañando a otros. Entonces, así no debe ser nuestra humildad. Nuestra humildad debe ser genuina. La humildad verdadera impide que la persona manifieste vanidad. Entonces, ahí es donde estamos mostrando ser humildes, cuando no somos tan vanidosos. Y de vanidad, bueno, ahí ese tema no lo toco mucho, porque de pronto las damas, ¿verdad? Ellas son más vanidosas. Las damas son lo más hermoso que hizo Dios, nuestra compañera ideal. Y es nato en la mujer la vanidad, pero a veces también eso conlleva a muchas cosas. Hoy en día vemos demasiadas cosas por la vanidad, pero bueno, es para que tengamos en cuenta y vayamos pensando en esas cosas, ¿verdad? Primera de Juan 2:15, miremos en Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, no améis ni los deseos de la carne, ni los deseos de los ojos, ni toda la vanagloria de esta vida, porque eso no proviene del Padre. Y esto pasa, lo hemos visto y lo sabemos. Es que nosotros vemos las cosas, pero no le ponemos atención, y uno se muere y nada se lleva, y todo la vanidad y todo lo que hizo. Muchas veces, bueno, cuando alguien muere nunca hay muerto malo, eso es lo que decimos. Pero sí, hay unos que realmente se merecen ese honor, ¿verdad? Que esa persona murió, pero fue un gran personaje. Hay otros que no, sin embargo se dice que fue bueno. Pero miremos, habría que mirar, ¿verdad? Su historia, su vida. Solo Dios sabe eso. Pero lo que nuestros ojos pueden ver, uno dice, no, esa persona pues fue egoísta, o siempre estuvo en el mundo, como crítica, ¿verdad? Humana. Solo Dios sabe. Pero debemos cada uno de nosotros cuidar entonces nuestra propia vida. Bueno, entonces el cristiano debe estar revestido de humildad, y que no debe atraer
una indebida atención a sí mismo ni a sus aptitudes. Entonces, con nuestros actos podemos demostrar qué tan humildes somos, pero que sea sincero, ¿verdad? Que nos vean. Entonces, esa humildad contribuye a que trate a otros con consideración y comprensión. Entonces, cuando realmente hay humildad en nuestras vidas, vamos a tratar a otras personas con comprensión, con consideración. Y ahí viene el remoquete, aquel que dice, póngase en los zapatos del otro. Cuando yo me pongo en los zapatos del otro, y eso debe ser siempre, primero pensar, esta persona está sufriendo, esta persona tiene problemas, ponerse en el sitio de la otra persona, y ahí es donde podemos entender a la persona y tratarla, como dice aquí, con consideración y comprensión. Debemos primero eso. Entonces, eso hace parte de nuestra humildad, de mirar a los demás, de ayudar y de llevarles el mensaje. Entonces, ¿cómo ve Dios a los humildes? Hágase la pregunta, ¿estaré yo en esa lista? Porque aquí es una pregunta, ¿cómo ve Dios a los humildes? ¿Será que Dios me está viendo a mí como esa persona humilde? ¿Será que estoy ahí en ese grupito que el Señor está viendo? ¿O el Señor está viendo a los humildes y yo estoy por fuera? ¿Verdad? Es bien interesante hacerse ese tipo de pregunta, aplicarlo a nuestra vida. Miremos, por ejemplo, el caso en el Antiguo Testamento, cuando el Señor le dijo a Samuel que fuera a escoger un rey para Israel, ¿verdad? Miremos 1 Samuel 16:7. Dice, el Señor le dijo a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Fíjese, esto está escrito desde ¿cuántos años? Antiguo Testamento, 1 Samuel 16:7. Y esto es a causa de otra situación, que el rey en ese momento era Saúl. Recordemos que Saúl fue escogido por esto. ¿Por qué? Porque era de muy buen parecer. Es todo lo contrario a lo que el Señor dice aquí. Saúl era de muy buen parecer, era grande, más alto que todo el pueblo de Israel, era un hombre altísimo, no tan alto como de la familia de Goliat, pero sí era más alto. Y era visto por lo que ven, el hombre lo que ve, dice, así era Saúl, y por eso el pueblo lo escogió como rey. Pero tuvo sus errores, cometió cosas en contra del Señor que él no le había ordenado. Entonces el Señor ordena, le dice a Samuel, ve para que escoger otro rey. Y le advierte lo mismo que sucedió con Saúl, pero al contrario, no mires esto ni esto, ni lo que ven tus ojos, sino porque Jehová mira el corazón. ¿Y qué pasó? Que Samuel llegó y ¿a quién vio? A Eliab. Lo vio casi todo bien y el Señor dijo, no mires lo que ven tus ojos, el corazón. Porque tenía todas las cualidades también de Saúl, ¿verdad? De pronto bien parecido, alto. Y vemos que al final fue el rey David el que fue elegido, escogido por Dios, que David era con muchas cosas, ¿verdad? Físicamente al ojo bien parecido, pero no era tan alto, pero miró su corazón. David fue fiel y humilde. Eso dice en 1 Samuel 13:14. 1 Samuel 13:14. David fue fiel. Y bajo este precepto que el Señor le dice a Samuel, viendo lo que pasó con Saúl, ahora con David, lo que hacía el Señor, estamos viendo un punto importante en la genealogía de Jesús, ¿verdad? Estamos viendo que la genealogía de Jesús está desde Abraham y pasa por David. David tiene un punto importante en toda esa genealogía, porque son 42 generaciones, pero las otras 30 y algo, 40 no tienen tanta importancia como Abraham, que es donde inicia, y aquí David. Entonces, qué importante que
lleguemos al momento de ser verdaderamente humildes, porque dice que Dios en verdad se opone a los altivos, a los orgullosos, pero a los humildes da la bondad que muchas veces no merecemos, pero el Señor al que tiene le da más. Entonces, si somos humildes y mostramos verdad lo que realmente Él quiere, nos va a dar mucho más. A veces no lo queremos percibir o a veces no entendemos. Queremos que el Señor nos dé ya y que el Señor, ¿por qué se demora? ¿O no? Y resulta que es que no entendemos al Señor o no queremos entenderlo. Dice en el Salmo 138:6, dice que Dios es excelso y atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, si al altivo lo mira de lejos, al humilde lo tiene cerca. Entonces, cada día tenemos que estar cerca de nuestro Dios. Con el Señor Jesús en nuestro corazón y atendiendo los consejos del Espíritu Santo, que es el Consolador que nos guía día a día. Entonces, debemos pensar en esa humildad que tiene el Señor. Esa es una de las cualidades divinas de nuestro Dios, es humilde. Y es lo que nos transmite. Tenemos que aprender a percibirla, ¿verdad? Entonces, bajo ese precepto, David le cantó al Señor. Dice, tu propia humildad me hará grande. Y eso es lo que debemos también nosotros anhelar. Esa humildad del Señor que nos da su ejemplo en toda su palabra. Y dice, nos hará grande. Entonces la humildad no es el más pequeño, no es el más pobre económico, de espíritu no. La humildad nos hace grandes ante el Señor. Y eso es lo que debemos entender y buscar. ¿Verdad? Qué interesante. La humildad de Dios demostrada ejerciendo misericordia para con el mundo pecaminoso. Misericordia. ¿Y Él qué hizo? Nos dio a su Hijo Jesucristo. El Señor tenía misericordia del mundo y mostró su humildad hacia nosotros, permitiendo sacrificar a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos por gracia, ya no hacer tantos sacrificios como antiguamente lo hacían, ¿verdad? Miremos qué dice Romanos 5:8 al respecto, porque miramos en lo que dice aquí en la palabra Hechos, Romanos, Corintios. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Toda la vida del Señor Jesús por nosotros. Ahí Dios está mostrando su misericordia y la humildad hacia su pueblo. Jesús dijo, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Recordemos la noche antes del Señor Jesús, el ejemplo que dio a nosotros a través de sus discípulos. Ese ejemplo de humildad. Acordémonos que Él le lavó los pies a sus discípulos, a sus apóstoles. No, ellos no querían. ¿Cómo? Es que era un trabajo que lo hacían los esclavos, los sirvientes de la casa. Pedro fue uno de los que dijo, no, ¿cómo va a ser? Pero el Señor nos dice, el que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. Entonces debemos tener un corazón pasivo, un corazón humilde. Entonces, si el Padre y el Hijo, nuestro Dios y el Señor Jesús, han manifestado humildad divina, ¿qué se espera para nosotros que somos cristianos? Supuestamente somos, o muchos somos cristianos y otros supuestamente. Si ellos demostraron eso, ¿por qué nosotros no vamos a tener esa misma humildad? Tenemos que copiarnos de ellos y en su palabra está, ¿verdad? Entonces, como decía hace un rato, por eso es que muchos, hoy en los comentarios, muchos cristianos, muchos líderes que sufren crítica por carecer de humildad. Enseñan la palabra, hacen una hermosa predicación, pero cuando se bajan del púlpito son intocables, nadie les puede hablar o mirar muchas veces, y si alguien quiere hablar con el pastor o con el líder de esa iglesia, tiene que hacer
como los políticos, pedir cita y pasar primero por un consejería y pasar por el otro. No, eso no es lo que quiere el Señor. Nosotros no debemos de estar en ese puesto de sufriendo la crítica, creyéndonos ser los más. Por el contrario, el líder hizo una gran predicación, el mensaje fue muy hermoso y después está para todos sus hermanos que le escucharon. Habrá muchas más preguntas, habrá muchos comentarios, pero incluyéndolo a él, que fue, digamos, el actor principal en ese momento de ese mensaje. Entonces, se presta para muchas situaciones. Ojalá que no haya en nosotros, no nosotros, en los líderes y en todos los cristianos realmente, en todos los cristianos, que no haya arrogancia, que no haya orgullo. Eso no debe existir en nuestras vidas. Ser arrogantes o ser orgullosos. Ya tengo el mejor carro, o el carro más fino, o el más costoso. Tengo la vida mejor. Todas estas cosas, y más que todo cuando son materiales. Y en la vida espiritual sí ni se diga. Mucho cuidado. Mucho cuidado porque pretendo ser el sabelotodo y resulta que la persona más humilde o verdaderamente más sincera tiene mucho más conocimiento que yo. Entonces debemos ser igual para con todos nuestros hermanos. Nada de orgullo, porque esto realmente sucede en los que tienen que carecen de sabiduría. Queriéndolo saber y demostrar que saben todo, al final no saben nada. Carecen del conocimiento verdadero de Dios, de la verdadera humildad. Entonces, ojalá que estemos cada día creciendo en el Señor y siendo humildes como Él lo quiere en su palabra. Y siempre debemos estar pidiendo perdón a Dios en oración, porque infalibles no somos. Todos en algún momento hemos caído en esta falencia. Siempre entonces pedirle al Señor perdón y que nos ayude cada día, porque le hemos ofendido con nuestra arrogancia y con nuestro orgullo, ¿verdad? Y dice, miremos en Romanos 12:16. Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces, por la mucha sabiduría, por el mucho conocimiento, por mucho arrogancia, nos va a ir peor. Pero antes el Señor aquí nos dice, asociándoos con los humildes, no altivos entre vosotros. Que se sienta esa hermandad, esa igualdad ante los ojos de Dios. Todos los que hemos hecho decisión de fe somos hijos de Dios y con el Señor Jesucristo somos hermanos. Y como tal debemos comportarnos con esa igualdad que el Señor nos dice, ¿verdad? El cristiano no está exento de sufrir una situación perjudicial, de orgullo, de vanidad, de arrogancia. No estamos exentos. No quiero decir que somos los perfectos, no. Pero para eso existe la oración y el perdón, y el Señor está ahí presto para ayudarnos. Y lo importante es que tengamos en cuenta esta falla que cometimos, esto que nos pasó, para que no nos vuelva a pasar, porque muchas veces, no, como dice por ahí mucha gente, el que reza y peca empata y listo, y vuelve para la otra, y así como si nada pasara, ¿verdad? Entonces, debemos demostrar una humildad genuina en nuestro trabajo, en nuestra universidad. Si predica el Evangelio, que sea de corazón y no como muchos, ¿verdad? Que a veces por ahí toman el púlpito y ese mensaje es para este y para este porque son los que me la deben. Y ahí va. Así no debe ser. Igual lo contrario, cuando el mensaje uno lo está diciendo o alguien está diciendo un mensaje y preciso está dándole en la llaga a alguien y dice, cogió el púlpito para cogerme a mí hoy, y resulta que no. Es obra del Señor. El Señor siempre es quien nos da las palabras y nosotros lo que hacemos es transmitirlas. Entonces, ojalá que en nosotros haya siempre humildad genuina en todo, ¿verdad? No imponer mi propia sabiduría, sino la del Señor. Que las fuerzas
y toda la responsabilidad nos la da el Señor con su ayuda. Cada día nos da el conocimiento. Entonces, la humildad es una prenda de respeto. Tener en cuenta que la humildad va de la mano con el respeto. Entonces, todos los cristianos humildes debemos respetar a nuestro prójimo, a todos los que nos rodean, ¿verdad? No tenemos que ver razas, ni color, ni nada, porque algo innato como Dios los mandó al mundo, ¿verdad? Que porque es europeo, que porque es asiático. No, el Señor sabe cómo hacer esas cosas y si son cristianos, por mayor razón, para mí son mis hermanos, ¿verdad? Mirando desde el punto de vista de cómo llegó a esta tierra, cómo el Señor lo puso así, de color, blanco, amarillo, colorado, de tantas formas. Pero eso es lo que el Señor dispuso y debemos entonces como tal compartir con todos nuestros hermanos, ser genuinos en ese sentido. Y en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dicen Hechos 10:34, lo decía Pablo, Pedro. Miremos Hechos 10:34. Hechos capítulo 10, versículo 34. Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahí comprendió Pedro. Y esa comprensión hoy es para nosotros, que no hay que hacer acepción de personas. Entonces, qué interesante que el Señor, a través de su palabra, cada vez nos ayuda a crecer, ¿verdad? No que nos haga ver, porque a veces lo vemos y no le paramos bola, pero el Señor nos ayuda a comprender. Esto es así y así para que cada día andemos mejor. Entonces, traer almas para Cristo con la mayor humildad. Y miremos también en Romanos 14:19. Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece y se ofenda y se debilite. Debemos contribuir a la paz, a la tranquilidad, ¿verdad? Y debemos practicar ese amor y esa paz que el Señor nos enseña, que son signos de humildad. No luchar contra hermanos en la fe porque quiero establecer mis derechos. Simplemente compartamos la palabra del Señor y ahí está quién tiene la razón o quién puede encontrar solución a esa duda que tenga. Pero no querer yo imponer, y aquí dice el Señor, que no comas tú, que el otro no coma, o que comas tú delante de ellos para ofenderlos. Es una situación igual llevada al conocimiento. Por el hecho que tú sepas más, no vas a callar al otro y a llevarle la contraria, ¿no? Así no debe ser. Contribuyamos a la paz y a la mutua edificación. No poner zancadilla ni ser piedra de tropiezo, porque esto lo castiga el Señor gravemente. Entonces, ojalá que seamos edificantes y que estemos obrando con conciencia, que realmente hagamos la obra que el Señor quiere que hagamos. Bueno, entonces dejamos el mensaje del día de hoy hasta aquí sobre nuestra humildad, nuestra serenidad y que siempre nos miremos en igualdad de condiciones. Tenga o no conocimiento, es nuestra misión ayudarles a crecer a los que no tienen conocimiento y que estudiemos la palabra en el momento en que alguien tenga una duda o una pregunta, ayudarle a solucionar. Entonces, que crezcamos cada día en el Señor. Dejamos hasta aquí el mensaje del día de hoy. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra,
que nos ayuda, Señor, cada día a crecer, y que ojalá pues haya en nosotros ese sentir de escucharla, y como dices en tu palabra también, que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de la palabra. Ayúdanos, Señor, a crecer, y a través del Espíritu Santo que esté redarguyéndonos cada día para que hagamos las cosas como deben ser, de acuerdo a tu santa palabra. Dejamos ahora este día en tus manos para que nos cuides, Señor, que nos protejas. Todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quedamos despedidos y hasta otra oportunidad.